Muy buenos días, amigos y hermanos. Estamos en este domingo de resurrección, celebrando la victoria de Jesucristo, el hecho más asombroso de toda la historia. Y aunque estamos pasando en un tiempo difícil, usted y yo sabemos que no hay que olvidar lo que Jesucristo hizo por nosotros al morir y resucitar. Y en esta mañana queremos dar la bienvenida a todos y que usted tenga ya su Biblia lista, un lápiz, todo lo que necesite para poder anotar alguna cita bíblica que después usted pueda recordar también. Y vamos a comenzar con una oración. Voy a pedir a mi esposa, Mary, que venga por favor para orar. Queridos hermanos y hermanas que ya están conectados a esta red, queremos bendecir sus vidas, decir que Dios esté con ustedes, que Dios les dé fortaleza en todo tiempo, y la Iglesia Emanuel estamos aquí para apoyarles espiritualmente también. Gracias a Dios por este medio que nos ayuda a conectarnos con ustedes. En este momento vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a poner todo este tiempo en las manos del Señor. Querido Padre, gracias te damos por este momento, Señor, que en tu nombre estamos reunidos, en diferentes lugares, en diferentes hogares. Señor, sabemos que tanto adultos como jóvenes y niños estamos estudiando tu palabra, estamos listos para recibir la dirección del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Señor, queremos que tú seas llegando a cada familia con consuelo, con paz, con dirección, con la guía tuya, Señor. Oh Dios, queremos en este momento también poner este mensaje en tus manos, para que sea palabra tuya llegando al corazón, para que haga la obra completa en cada vida. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre en esta mañana muy especial, donde podemos recordar, Señor, que tú venciste la muerte, Señor, y tú nos has dado la victoria también a nosotros. Gracias, Padre, porque creemos en ti, porque, Señor, si tú no hubieras resucitado, vana sería nuestra fe. Señor, gracias por todo este tiempo, Señor, que vamos a ser alimentados con tu palabra. Señor, bendecimos tu vida, bendecimos la vida de cada hermano, Señor, que está en esta mañana. La honra y la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Merisita. Y nuevamente queremos decir que estamos celebrando la resurrección y queremos enfatizar sobre el Evangelio. Yo creo que todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la obra de Cristo es algo muy impactante. Y veamos paso a paso algunos detalles. Veamos en primer lugar que las mujeres que fueron el primer día, el día domingo para nosotros, allá era el primer día, fueron impactadas al ver la tumba vacía. Y dice que aconteció que estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como ellas tuvieron temor, bajaron la cara a tierra. Ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Eso es lo que nosotros debemos mantener. Él vive y Él ha resucitado. Necesitamos nosotros impactar con ese mensaje. Hoy vemos un mensaje de muerte, de enfermedad, pero Dios mantiene un mensaje de vida, porque Él vive. Y los evangelios nos narran los detalles de estos eventos. Por ejemplo, en Lucas 24, ahora sí vamos a leer el pasaje completo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y veamos lo que nos dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas.
y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. La muerte de Jesús no fue sorpresa para él. Y vemos nosotros que cuando Jesucristo estuvo en sus últimos días, estuvo recordando esto. Les anunciaba una y otra vez: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que sea ultrajado. Pero miren ustedes que sobre todo esto, él vio que no entendieron el mensaje. Pensaron que él siempre iba a estar con ellos, que nadie podía matarlo, tan poderoso que era, tantos milagros, resurrecciones incluso que él hizo. Pero él vino a morir, él vino a sacrificarse. Él tenía una misión, y la misión era morir por la humanidad, por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, todos los evangelios nos dan detalles de su muerte y resurrección. Y por esa razón también yo quiero recurrir a alguien que sí trató de alguna manera de sintetizar, de analizar e interpretar con las profecías lo que había ocurrido en los últimos días del Señor Jesucristo. Me refiero al apóstol Pablo. Por eso él dice que el mensaje del Evangelio es un mensaje que trasciende y que va a través de toda la historia. Son 21 siglos, y que cada uno de esos siglos el mensaje se ha mantenido, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza por la resurrección de Jesús. Ese mensaje no debe de cambiar. Yo creo que a veces nosotros hemos visto cómo en diferentes formas el mensaje del Evangelio ha sido cambiado. Y nosotros debemos volver al mensaje central del Evangelio. Ahora la pregunta es: ¿qué es el Evangelio? Usted dice: no, sí, el Evangelio sí sé, pero a veces las personas piensan otras cosas, lo asocian con un grupo religioso, con alguien que usted conoce, pero usted sabe qué es el Evangelio. Y por esa razón acudimos a la primera carta de Corintios, capítulo 15, y veamos ahí lo que nos dice. Primera de Corintios 15. ¿Usted tiene ya su Biblia ahí? Y veamos que los primeros 4 versículos nos narran algo que sí admira cómo él sintetiza el mensaje del Evangelio. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Y además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
Miren cómo sintetiza de una manera precisa. Primero, dice que murió. Y que Él murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, las profecías. En segundo lugar, fue sepultado. Y también resucitó al tercer día. Miren cómo está sintetizando el Evangelio, ¿no? Y también vemos que después habla de todas las apariciones que tuvo durante los 40 días que permaneció después de resucitado antes de ascender. Entonces, esta síntesis de Pablo que nos describe qué es el Evangelio, debemos nosotros afirmarlo, no borrarlo, no cambiarlo por nada. Entonces, creer en el Evangelio es creer en la muerte y resurrección de Jesús, como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Algunos han analizado y han contado más de 300 profecías cumplidas en la vida de Jesús. Y por lo menos unas 30 se cumplieron los últimos días de la pasión y la muerte del Señor Jesucristo. Ustedes recordarán, había una obra por un escritor muy famoso, Gabriel García Márquez, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Bueno, aquí tenemos que los evangelios ya narran a alguien que iba a morir, cómo iba a morir, y mucho más cuando los profetas, unos 600 años antes de Cristo, 400, 200 años antes de Cristo, ya anunciaban lo que iba a pasar. Entonces, yo creo que muchos conocían las profecías, pero no las entendieron. Incluso después de que Él ya murió, Jesús, ya resucitado, ya camino a Emaús, se une a dos discípulos, y ellos estaban apesadumbrados por la muerte de Jesús, lo que había pasado, sin esperanza de que Él volviera. Y Él se une y comienza ahí a explicarles. Voy a leer en el mismo Lucas 24, los versículos del 24 al 27. Ya en el camino a Emaús. Veamos en el versículo 13, aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y ellos iban hablando entre todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aún físicamente viéndolo, no lo reconocieron que era Jesús. Y Él les pregunta todavía, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y uno de ellos le respondió, que se llamaba Cleofás, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él todavía les pregunta y le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos estaban sin esperanza, no sabían ya qué hacer porque toda su esperanza cayó. Ahora, miren que ellos estaban muy tristes. Pero Él comenzó, versículo 27 dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura
lo que de él decían. Miren cómo Jesús mismo se encarga de explicar las escrituras, las profecías. Es decir, aquí dice que él iba a resucitar. Acá en esta otra profecía dice que va a resucitar. ¿Y ustedes por qué no creen la profecía? Muchos ahora no creen en la resurrección. Y hay que decirles, ya estaba profetizado y se cumplió. En la vida de Jesús se cumplió más de 300 profecías. Entonces el mensaje del apóstol Pablo fue y sigue siendo el mismo. 1 Corintios 1:23. En 1 Corintios 1:23 nos dice lo siguiente: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para nosotros los gentiles es una locura creer que Cristo murió, fue crucificado, que resucitó. Eso es una locura. Nadie ha resucitado. Los filósofos dicen eso no calza en nuestra mente científica, filosófica de nuestros tiempos. Eso es para una mente religiosa. Pero yo creo que eso no es solamente ahora. Ya en ese tiempo habían personas que no creían en la resurrección. Y vamos a ver en un pasaje de 1 Corintios 15, otra vez vamos a ir a 1 Corintios 15, y vamos a ver los versículos 12 al 15. Si ya tienen, sigan la lectura, por favor. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Miren, Pablo les hace razonar. Si es que esto no fue verdad, ¿para qué predicar que Jesucristo fue levantado de los muertos? ¿Para qué ustedes crean que Jesucristo resucitó? Entonces quiere decir que Cristo no resucitó, que nuestra fe es vana, que somos falsos testigos. ¿Recuerdan ustedes que ya Jesús discutía con los saduceos? Ellos no creían en la resurrección, no creían en lo sobrenatural. Y ahora también hay muchos parecidos a los saduceos que no creen en nada de lo extraordinario de la vida de Jesús, ni los milagros que ahora Él está haciendo y seguirá haciendo. Por esa razón, Él predicó valientemente ante muchos. En primer lugar, magistrados, reyes y todo tipo de personas que no creían en Cristo. Y por esa razón Pablo sufrió cárcel, persecuciones. Él sufrió incluso maltratos que si no hubiera una convicción muy fuerte en su corazón, ¿para qué sufrirla? ¿Para qué sufrir tanto si es una mentira lo que yo creo? Entonces, Pablo sí tenía bien metido en sus huesos el Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Veamos un ejemplo de lo que pasó en Atenas, cuando Pablo visitó Atenas, la cuna de la filosofía, del razonamiento, la cuna del pensamiento de esa época. Puros filósofos, literatos, habían muchos que solamente se pasaban en ese ambiente. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del Evangelio de Jesús y de la
resurrección. Y rápido ellos filosóficamente lo encasillaron. Este trae dos nuevos dioses. Uno, Anastasis, y otro llamado Jesús. Una diosa, Anastasis. Pero la palabra Anastasis en griego significa levantar un cuerpo, es decir, la resurrección. Este habla de que se levantan los cuerpos, o que hay resurrección. Bueno, son nuevos dioses. Igual nos gusta escuchar a todos los que traen nuevos dioses. ¿Saben una cosa? Hoy también debemos predicar en ese areópago de la tecnología. Todo el mundo está expectante de qué nuevo producto tecnológico viene. Y en las tiendas más famosas se hacen largas filas para rápido conseguir el nuevo producto tecnológico. Yo creo que ahora también hay muchas opiniones libres acerca de todo. Todos los blogs y todos los chats de muchos hablan de todo y a veces no entienden nada. Es triste decirlo, pero hay una libertad para opinar y opinar, pero cuando opinan sobre temas espirituales, lo único que dejan es un gran vacío espiritual que solamente el Señor Jesucristo puede llenarlo. Pero siguiendo al apóstol Pablo en todo lo que él argumenta, ahora vamos a ver en 1 de Timoteo 3:16. Miren qué lindo que lo manifiesta aquí. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En 1 Timoteo 3:16. Qué síntesis más precisa, ¿no? Desde la mirada eterna y la mirada terrena, vemos cómo a Jesucristo lo presenta Pablo. Veamos otra síntesis, aquí ya hecha en Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Es un himno muy precioso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero miren acá, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para la gloria del Padre. Confesar a Jesucristo resucitado y vivo. Eso es el mensaje que ahora arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, las regiones tenebrosas, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el resucitado. ¿Cree usted en el Evangelio? Pero como está en la Biblia, porque a veces creemos en evangelios tan diferentes, inventados, reajustados, reacomodados, porque hay un solo evangelio. Y eso sí lo dice el apóstol Pablo. Veamos cómo lo dice en Gálatas 1, 8, 9. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otro evangelio distinto del que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Qué duro esto, ¿no? Miren ustedes,
Si alguien predica otro evangelio, el que ya ha sido dado una sola vez a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, algunos han inventado otros evangelios y a veces distorsionan tanto que confunden aún a aquellos que ya han creído en el verdadero evangelio, tomando partes de la Biblia, partes que han seccionado y arman un nuevo evangelio. Nosotros no podemos seguir confundidos, tenemos que salir de esa confusión e ir directamente al evangelio donde nos narra de Jesús. También quisiera que fuéramos al mismo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él predicó el evangelio del reino de Dios. Y eso está en Marcos 1, 14 y 15. Y veamos que Jesús, después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Pidió dos cosas: arrepiéntanse o arrepentimiento y fe en el evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, Él dijo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora, realmente el arrepentimiento parece una palabra tan distante, tan antigua, tan fuera de lo común, ya ni siquiera se disculpa ante algo pequeño, se piensa que eso no pasó nada. Pero ante Dios, el arrepentimiento es lo que nos permite acercarnos al reino de Dios. Vemos que el verdadero arrepentimiento está descrito en Proverbios 28, 13 y 14. Proverbios 28, 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Por qué no nos arrepentimos? Aquí lo dice: por endurecer nuestro corazón. Si nosotros solamente reconociéramos que hemos ofendido a Dios y confesamos: Señor, yo te he ofendido, yo necesito tu perdón, ayúdame, Señor, y luego abandona el pecado, sea cualquiera de la clase de pecado que sea. Muchas personas esconden, tapan, encubren sus pecados. ¿Qué dice aquí? El que encubre su pecado no prosperará, no recibe el perdón. Tenemos que de ley confesarlos y abandonarlos. ¿Usted quiere hacer una oración de arrepentimiento? ¿Sí? Yo creo que es tiempo de decirle a Dios que nosotros queremos arrepentirnos sinceramente. Y veamos cómo el Salmo 51 nos ayuda para ejercer esta oración de arrepentimiento. Esta oración fue hecha por el rey David. Y cuando vemos aquí al rey David arrepentido por el pecado que hizo, él tuvo que pedir al Señor perdón. Y miren lo que dice aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Miren ustedes el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren, ese es un verdadero arrepentimiento. Reconoce que ha pecado y sabe que contra Dios ha pecado y que Él es el único que puede liberar de todo pecado. Y cuando nosotros en este tiempo meditamos sobre la condición que estamos viviendo, algunos ya partieron, algunos miles ya partieron a la presencia de Dios y a lo mejor no tuvieron la oportunidad. En este último mes, ¿cuántos han muerto y no tuvieron la oportunidad de arrepentirse? Me llama la atención de un personaje llamado Antonio Vieira Monteiro, de 73 años. Él fue presidente del Banco Santander en Lisboa, en el país de Portugal. Miren lo que comentó su hija. Somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado buscando algo que es gratis: el aire. El dinero se quedó en casa. Todos los millones que tenía esta familia no pudieron darle algo que es gratis: el aire. La vida está en manos de Dios. El dinero en estos momentos para muchos no les ha servido. Por eso el llamado es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Busquemos el reino de Dios. Quisiera orar por aquellos que quieren sinceramente volver al Señor. Tal vez usted está lejos de Dios, siente que ha rechazado todo lo de Dios. Ahora haga una oración sincera, de corazón. Dígale de la siguiente manera: Padre Celestial, en este momento invoco tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo, yo reconozco que he pecado, que he fallado contra ti, que ya mucha confusión ha habido en mi mente, muchas teorías, muchas filosofías, o tal vez muchas ocupaciones que no me permiten pensar en ti. Pero ahora que estoy en calma, sin poder trabajar, sin poder estudiar, sin poder hacer lo que a mí más me agrada, te pido que me ayudes a entender el Evangelio de Jesucristo, a entender que Jesucristo vino a morir por mis pecados y que resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Perdóname todos mis pecados. Pido que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz me limpie de todo pecado. Quiero comenzar una nueva etapa en mi vida. Quiero abandonar toda esa vida de pecado y comenzar a buscar en tu palabra lo que realmente me dé vida y vida eterna. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, hay un gozo en el cielo porque un pecador se arrepintió. Hay gozo porque Jesucristo mismo vino y está presente en usted para darle esa seguridad de que ahora Cristo no le va a dejar. Él va a estar con usted hasta el fin del mundo. Todas estas pandemias van a pasar y vendrán a lo mejor cosas peores, pero Él va a estar con usted. No le va a abandonar. También
Lea la palabra de Dios, la Biblia, lea la Biblia. Ahora la puede conseguir en diferentes formatos, incluso hay páginas enteras en el YouTube y en el Internet donde usted puede leer la palabra de Dios. Así está un lugar donde se predique la palabra de Dios, un templo. Y si ya nunca más se abrirían los templos en su casa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa es la promesa del Señor. Que el Señor les bendiga. Cada día en nuestra casita vamos a estar pendientes, clamando al Señor, intercediendo por todo lo que está pasando. Bendiciones, mis hermanos.